Y cuando escucháis que somos una generación que vamos a vivir peor que la generación de nuestros padres, ¿os lo creéis? ¿Lo compartís? O sea, yo creo que además el contexto es totalmente distinto. Nuestros padres vivían en un país en vías de desarrollo, mientras que ahora tenemos las situaciones igual de precarias en un país que va para atrás. Pero lo que nos caracteriza es que vamos a ser la generación que viva con menos derechos sociales que nuestros padres. Y la realidad es que nos encontramos con un panorama en el que da igual el esfuerzo que hayan hecho tus padres y tu madre, que ya lo digo, vamos a ser una generación que para la que la educación, la sanidad, la vivienda, todos estos derechos recogidos en la Constitución no son efectivos de ninguna manera y solo van a ser efectivos si tienes dinero. Comentaba Mar, es que no queremos ser padres con 25 años. Es que yo no conozco a nadie que con 25 años pueda ser padre. No es una cuestión de elección, la libertad está muy bien cuando tú puedes elegir si con 25 años tienes un hijo o con 25 años te pones a viajar por Europa. Pero la realidad es que con 25 años no se puede tener un hijo, salvo que tengas la vida ya arreglada por otras circunstancias que la mayoría de los jóvenes no lo tienen. Y yo no comparto tu visión pesimista, porque es decir, si hubo un momento en que se realizó una reforma que permitió que haya gente dentro del sistema súper protegida y gente fuera del sistema que tiene cero protección, que es lo que nos pasa a los jóvenes, quizá lo que hay que hacer es una reforma que permita meter dentro del sistema a los que estamos fuera, que justamente somos los jóvenes, porque tú analizas quién ha perdido el trabajo con la crisis son los temporales, y la mayoría de los temporales eran jóvenes, que era un poco la gente que venía de la construcción. Entonces, claro, todo se puede cambiar. Diego, ¿tú vives o vas a vivir peor que tus padres? No, yo no creo que vaya a vivir peor que mis padres. Yo simplemente creo que es que nos hemos vuelto muy conservadores. Es decir, nosotros estamos anhelando una especie de pasado que idealizamos, además, porque todo tiempo pasado fue mejor, y yo creo que simplemente vivimos en un mundo completamente distinto, donde la movilidad territorial no debe ser ningún problema y donde realmente hay ciertos derechos que igual no vuelven, pero yo creo que vendrán otros derechos que sean igual de válidos. ¿Qué pasado idealizamos? Pues idealizamos un pasado donde el trabajo es para siempre, donde tenemos el trabajo en nuestro pueblo de siempre, donde no tenemos que movernos, donde tenemos todo garantizado en base a un Estado muy grande que beneficia a todo el mundo, y quizá lo que hay que hacer es que no beneficie a todo el mundo, sino que beneficie a la gente que realmente lo necesita. Esa idea de movilidad, hay un elemento, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Mar, en el sentido ese de la libertad de poder elegir, pero cuando tú te vas de tu casa porque no puedes elegir no irte, eso no es libertad. Eso es que te están echando. Y ese te están echando lo que es que el lugar donde había el medio para que tú te ganaras tu sustento se ha evaporado. Y ese evaporado no tiene absolutamente nada que ver contigo. No es responsabilidad tuya, ni tienes culpa. Pablo está en el paro. No sé si Pablo se ha tenido o ha estado dispuesto a rebajarse sus derechos laborales con tal de tener un trabajo. Pues yo he estado trabajando primero de becario, que es como la fórmula perfecta que hay en España para no tener los minijobs, que es gente que trabaja gratis, y luego he tenido trabajos en los que he cobrado muy poco. No es una cuestión de si estoy dispuesto a rebajarme o no, si es que cuando hay trabajo, al final, por suerte o por desgracia, fundamentalmente por desgracia, tienes que acabar cogiéndolo porque necesitas ingresos, necesitas tener ingresos, porque no hay otra manera de tener un día a día sin ingresos. Me resultaba curioso lo que comentaban, tanto de un tema de que nos estamos volviendo conservadores o que la precariedad de los jóvenes responde solo a una ley. O sea, yo en 2005, digamos que es cuando España iba bien, ¿no? Cuando todavía no había estallado la crisis, pues yo recuerdo que los jóvenes no tenían acceso a una vivienda porque aquí se ha priorizado el tema de la propiedad y de la hipoteca, y que las ETTs ya lo partían en los barrios. O sea, que la gente para conseguir un trabajo iba día tras día a la ETT para conseguir curros de mierda. Entonces, querer achacar la situación actual en el mundo laboral a los jóvenes a una reforma laboral del PP o a una reforma laboral del PSOE, me parece que es no ver que aquí hay un modelo productivo que lo que quiere son camareros y gente que se vaya de este país. Lo que queremos es exportar mano de obra muy barata a otros sitios y ser camareros. Y habláis de que la movilidad es un puntazo. Decíselo a los españoles, a los que van a echar de Bélgica o de Alemania por estar 3 meses sin contrato. Que es que la movilidad como concepto está muy bien, pero cuando se hace material, porque yo estoy de acuerdo con Guille, no es que la gente joven de este país esté yendo, sino que nos están echando. En España la movilidad no es algo nuevo. Sí, todo lo que dices yo lo comparto, pero no nos creamos tan especiales en ese sentido. Quiero decir que ha habido momentos que la movilidad es algo consustancial también a la vida, ¿no? En cierta manera. Pero antes, por ejemplo, se le llamaba emigración, no movilidad, que es como exterior. Mucho más neutro. Es la primera vez que... bueno, de movilidad, llamémoslo como queráis. Como moverme al barrio de al lado. Pero... Y la inmigración es otra cosa. Pero es que la Unión Europea tenemos que entenderlo como el barrio de al lado, es decir, vivimos
en un continente que tiene libertad de tránsito, igual que se movían los españoles cuando España era simplemente un país autárquico y pasaban de los pueblos a las ciudades, pues igual tiene sentido que los españoles se muevan dentro de Europa, y la desgracia no es que se tengan que ir, porque realmente los estudios, por ejemplo, hace unas semanas hay un estudio de Harvard que decía que si te sales en la veintena a trabajar fuera, tienes un 40% de posibilidades de tener una carrera profesional más exitosa. El problema y la desgracia va a ser por él. Y no hace falta ir a Harvard, sino Pío Baroja decía que si no sales con 20 años de la provincia, se te quedan los gustos provincianos. Esa es la desgracia. Los gustos provincianos no tienen nada de malo. Claro, Los iba a decir te los yo. puedes quitar, o sea, quiero decir que no te hace falta ir a vivir a otro sitio. A Baroja. Ya, bueno, pero como parecía que asumía la frase, no sé. a mí- Para alguien que cita a un Sí, escritor, o ¿sabes? sea, yo no considero, es decir, es que estamos, es lo que comentaba Borja, vivimos en un mundo globalizado. Pero es decir, entonces, ¿por qué no dejamos que venga cerrarnos- la gente del norte de África? Bueno, es que yo abriría las fronteras, es decir, para mí una de las cosas que tenemos que hacer es atraer talento, o sea, yo daría, por ejemplo, ¿Talento? algo que, bueno, pero es que en los africanos hay muchísimo talento. Ya, pero es aunque decir, no no hay tuvieran que... talento. Pero estás jugando un poco con una situación humanitaria, quiero Sí, decir, es que es decir, otro parámetro. porque Estamos es un- hablando de porque una cuestión- nosotros somos un movimiento, No, estamos hablando de una cuestión laboral, con una cuestión estrictamente, o sea, Claro, pero ¿cuál es la humanitaria diferencia, y económica, ¿cuál con es la origen económico, diferencia sin entre duda, la gente que viene del norte de África a buscarse un trabajo y una vida digna y los españolitos y españolitas que nos tenemos que ir a Europa? Y ya digo, es que en Europa hay como varias clases, ¿no? Y el problema es que España está conformado como la periferia de Europa, y decías que no, pero es que yo realmente creo que el plan que tienen algunas élites políticas para este país es que nos convirtamos en el balneario de Europa, en el que vengan pues los alemanes a la costa y a Mallorca, el sur que tenga unas tapas muy ricas, y quien no quiera trabajar con los trabajos que se pueden conseguir aquí, y que no es una cuestión personal, sino que es que creo que no hay más trabajo en este país, pues que se vaya. Yo soy más prefiero el término de migración ahora mismo que el de movilidad. Me parece más adecuado a la situación que se está viviendo en este país. Y luego hay otro tema que es el tema del talento, que me parece un poco una contradicción, que las personas que se forman aquí ¿no? y que con el dinero de los españoles tengan que ir digamos, a ser aprovechadas en otros países, aunque sea la Unión Europea, y que formemos todos parte del mundo globalizado, etcétera, ¿no? Tenemos un ejemplo en María. María está trabajando en París porque creo que aquí no tenía salida. Sí, ¿Tú bueno, te sientes una emigrante? sí, sí. Sí. Sí, evidentemente, como cualquier otro. Bueno, yo estoy trabajando en París porque la salida natural para un doctor que quiere hacer carrera científica es tenerse que irse fuera. O sea, España tiene una estructura en su sistema científico que no permite progresar, o limita mucho, estás mucho más limitado, tus expectativas profesionales si te quedas aquí. Aparte del contexto de crisis en el que nos hemos movido los científicos en los últimos años, donde se nos han metido unos hachazos en los presupuestos insoportables, y eso ha forzado a un montón de gente a salir. Hay muchas anécdotas de comentarios de políticos sobre la ciencia, sobre el sistema científico, pero hubo un caso bastante sonado que fue en un congreso de la Sociedad Española de Biología Molecular, donde un secretario de Estado dijo en una charla cerrando el congreso que la ciencia, cuando empezaron la política de recortes, cuando empezó la política de recortes en el 2009 o algo así, que la ciencia era como el esquí de las familias ricas, que cuando las cosas van bien se puede ir a esquiar, y cuando las cosas no van bien, apaga y vámonos.